La tierra de Punt era un lugar misterioso y de leyenda. Tenía muchísima importancia para los antiguos egipcios. Punt era famoso por sus muchas riquezas y productos exóticos. Lo que sabemos de esta tierra lejana viene sobre todo de fuentes egipcias antiguas. Estos escritos dicen que Punt era un lugar de donde venían materiales valiosos. Los egipcios admiraban mucho Punt y querían comerciar con su gente. ¿Cómo era Punt exactamente, aparte de sus cosas valiosas, todavía no está muy claro para los historiadores de hoy? Aún así, los egipcios escribieron sobre esta tierra especial durante muchos siglos, y eso nos dice que fue muy importante para cómo veían el mundo y para su economía. Se habló de Punt durante muchísimo tiempo en la historia de Egipto. Aparecen desde el Reino Antiguo, sobre el 2500 a.C., hasta el periodo tardío, después del 700 a.C. Esta larga historia nos enseña que Egipto y Punt tuvieron una relación importante y que duró mucho tiempo. Las primeras historias sobre Punt no dan muchos detalles, pero los escritos de después, sobre todo los del Reino Nuevo, ya cuentan muchas más cosas y dan más ejemplos. Todo este tiempo que estuvieron en contacto nos deja claro que Punt siempre fue importante para el Estado egipcio. Punt era súper importante para el comercio del antiguo Egipto con otros lugares. Esto era, más que nada, porque Punt traía muchas cosas de valor que en Egipto no se podían hacer o conseguir fácilmente. Muchas de estas cosas eran súper necesarias para las ceremonias religiosas importantes. También eran como pruebas muy claras de riqueza, de ser importante y del poder de los reyes. Los egipcios veían Punt como una tierra lejana llena de tesoros, casi de leyenda por todas las riquezas que tenía. Sus variadas riquezas eran muy deseadas por la gente importante de Egipto, especialmente los faraones y los altos cargos. Los gobernantes de Egipto estaban muy orgullosos de poder conseguir esas cosas tan raras y especiales de un lugar tan lejano. Además de conseguir objetos, comerciar con Punt y que todo saliera bien, le daba mucho prestigio a Egipto. Esto demostraba claramente el poder del faraón, lo mucho que mandaba y que los dioses estaban de su lado. El oro era una de las cosas más valiosas que Egipto buscaba en la tierra de Punt. En la cultura del antiguo Egipto, el oro tenía un significado simbólico muy importante. Se consideraba que era la mismísima carne de los dioses. El oro simbolizaba la eternidad, que no se podía destruir, y el poder de los dioses. Se sabía que Punt era uno de los lugares importantes de donde venía este metal tan valioso. Los orfebres egipcios eran artesanos con muchísima habilidad. Transformaban el oro puro en joyas increíbles, máscaras muy detalladas para los faraones muertos y objetos sagrados para los templos. La llegada continua de oro desde Punt seguramente ayudó mucho a hacer estas artesanías tan elaboradas. También añadía mucho dinero al tesoro del rey, haciendo más fuerte el poder económico del Estado egipcio. El oro se usaba para muchas cosas en el antiguo Egipto y estaba muy metido en cómo mostraban su poder y su fe. Las tumbas de los reyes, como la tumba famosa de Tutankamón, estaban llenísimas de cosas de oro. Estas cosas eran para acompañar al faraón muerto en su viaje al más allá. Los templos dedicados a los dioses muchas veces se decoraban con láminas de oro y electro. Egipto, que era sobre todo desierto y el valle del Nilo, tenía poca madera buena de allí mismo. Maderas finas como el ébano eran cosas muy valiosas que traían de Punt. Los artesanos hacían muebles muy bonitos y adornos complicados en la madera con el ébano. El marfil, que sacaban de los colmillos de los elefantes, era otra cosa que querían mucho. Los artesanos, que eran muy buenos, tallaban el marfil haciendo dibujos preciosos.
Uno de los misterios más grandes sobre la tierra de Punt es dónde estaba exactamente. Aunque hay muchos textos y dibujos egipcios que hablan de Punt, todavía no se sabe dónde estaba exactamente. Esta pregunta ha sido un tema de mucho debate entre los expertos durante más de 100 años. Los escritos antiguos de Egipto dan muchas pistas importantes, como listas de cosas con las que comerciaban y dibujos de la gente de Punt y de cómo era su tierra. Pero estos escritos no tienen mapas exactos ni coordenadas geográficas como las que conocemos nosotros. El no saberlo seguro aumenta mucho el misterio y el encanto de Punt. Descubrir dónde estaba Punt de verdad sería un gran descubrimiento para la arqueología. La búsqueda sigue interesando mucho a los historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Muchos expertos creen ahora que Punt estaba en el Cuerno de África. Esta zona tan grande incluye partes de lo que hoy es Somalia, Yibuti, Eritrea y las tierras altas del este de Etiopía. Las cosas que siempre se traían de Punt, según dicen los escritos egipcios, apoyan mucho esta idea. Los expertos han investigado las conexiones entre Punt y tierras bíblicas como Ofir. Ofir se describe en la Biblia como un lugar de gran riqueza. El rey Salomón recibía oro y cosas preciosas de Ofir. ¿Dónde estaba exactamente Ofir? Sigue siendo algo que discuten los expertos. Esto hace que cualquier conexión directa entre Punt y Ofir sea solo una suposición. Los antiguos egipcios viajaban principalmente a la tierra de Punt por mar. La mayoría de las expediciones incluían viajes por mar cuidadosamente planeados. Los barcos salían de los puertos egipcios en la costa del Mar Rojo y navegaban hacia el sur. Este era un viaje difícil y a menudo peligroso para los antiguos marineros. Necesitaban barcos fuertes y aptos para el mar, y marineros con mucha experiencia que conocieran los vientos y las corrientes del Mar Rojo. Los egipcios construyeron puertos importantes en el Mar Rojo, como Wadi el Jarf en el Reino Antiguo y más tarde Mersa Gawasis durante el Reino Medio. Estos puertos servían como puntos muy importantes de salida y llegada para las expediciones a Punt. Dependiendo de dónde estuviera exactamente Punt y de la ruta que tomaran, también podría haber sido necesario hacer parte del viaje por tierra al final. La organización y los problemas de estas expediciones a Punt eran grandes. La expedición de la reina Hatshepsut a la tierra de Punt es una de las aventuras comerciales más famosas y mejor documentadas de la historia antigua. Este viaje increíble ocurrió alrededor del año 1493 a.C., durante la exitosa dinastía 18 del Reino Nuevo de Egipto. Hatshepsut fue una de las faraonas más poderosas y exitosas del antiguo Egipto. La expedición a Punt fue un momento muy importante y un gran logro de su largo e importante reinado. Ella se aseguró de que esta gran aventura fuera recordada con muchísimo detalle. Estos registros detallados han dado información muy valiosa a los historiadores que estudian el comercio antiguo, cómo se hacían los barcos y las relaciones con otros países. Sus razones para empezar una expedición tan ambiciosa fueron seguramente una mezcla de motivos económicos, religiosos y políticos. La historia más detallada de la expedición de Hatshepsut a Punt se encuentra en su increíble templo funerario en Deir el-Bahri, situado en la orilla oeste del Nilo, en Tebas. Las paredes de este templo están decoradas con muchos relieves tallados muy bonitos, junto con inscripciones jeroglíficas. Los antiguos egipcios solían llamar a la tierra de Punt con un nombre especial y lleno de significado, Tanet Yer. Y esta frase del antiguo Egipto, pues, normalmente se traduce como tierra del dios o tierra de Dios. Este nombre tan especial sugiere con fuerza que Punt tenía un gran significado religioso para los egipcios.
Claramente lo veían como mucho más que solo una fuente de riquezas y productos exóticos. Consideraban Punt un lugar sagrado, puro y quizás incluso un lugar original, como de los primeros tiempos. Esto elevaba a Punt sobre las tierras extranjeras normales en la visión del mundo egipcia. Esto le daba a esa tierra lejana una cualidad mística especial y la sensación de estar conectada con los dioses. Este mismo nombre ya refleja el profundo respeto que le tenían a Punt. Hay varias razones por las que los egipcios pudieron llamar a Punt Ta-Netjer. La influencia de Punt no era solo por el comercio, sino que también llegó al arte y la religión de los egipcios. Se imaginaban Punt como una tierra llena de riquezas y muy hermosa. Los dibujos en las paredes de los templos mostraban las muchas cosas valiosas que tenía Punt y lo diferente y atractivo que era. En el arte, Punt aparecía como un paraíso, un lugar de ensueño. En la religión, para los egipcios, Punt era la tierra de Dios, un lugar sagrado. Los viajes a Punt eran como peregrinaciones, o sea, viajes muy sagrados a un sitio especial. El viaje de la reina Hatshepsut fue un gran ejemplo de lo importante que era Punt. Su expedición quedó grabada en los muros de Deir el-Bahari. Cuando regresaron, trajeron mercancías y también contaron que los dioses les habían ayudado mucho. El legado de Punt, lo que dejó, todavía se nota en las leyendas de Egipto y en cómo se veían los egipcios a sí mismos. Aunque Punt fue muy importante para los antiguos egipcios, dónde estaba exactamente sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Los expertos y los historiadores llevan mucho tiempo discutiendo dónde pudo estar esta tierra tan misteriosa. Algunos piensan que estaba en sitios desde el Cuerno de África hasta la península arábiga. Lo que han encontrado los arqueólogos hace poco y las nuevas investigaciones nos dan más pistas sobre este antiguo misterio. Se han encontrado escrituras antiguas de Egipto y dibujos de plantas y animales de Punt que apuntan a lugares cerca del Mar Rojo. Algunos expertos creen que Punt podría estar donde hoy están Eritrea o Somalia. Cuando han estudiado resinas antiguas de las tumbas de Egipto, han visto que esto podría ser verdad. Estas resinas son iguales a las de los árboles que hay en el Cuerno de África. Por esto mucha gente cree que Punt de verdad estaba en esa zona. Hace poco, buscando cosas antiguas bajo el agua, encontraron restos de barcos viejos hundidos en el Mar Rojo. Esto que encontraron nos hace pensar que había caminos por mar fijos entre Egipto y las tierras de Punt. Pero el debate, la verdad, todavía no ha terminado. Algunos historiadores piensan que Punt quizás no era un solo sitio, sino varios lugares donde se comerciaba. Esta idea tiene sentido porque de Punt venían muchas cosas diferentes, como oro, incienso, ébano y animales raros. Cada cosa nueva que descubrimos nos ayuda a entender mejor cómo era de verdad esta tierra antigua. Querer saber dónde estaba Punt demuestra lo mucho que esta tierra de leyenda sigue interesando y dando curiosidad a los expertos e historiadores de ahora. Buscar Punt no es solo poner un punto en el mapa. Es como juntar las piezas de la historia y descubrir lo que nos dejó una civilización que creció mucho gracias al comercio con esas tierras lejanas. La historia de Punt, como la misma tierra, sigue gustando mucho y dando curiosidad. Nos recuerda que la historia de todos está llena de cosas interesantes por descubrir. Oro, un símbolo de poder, pureza y vida eterna. Desde tiempos inmemoriales ha cautivado a civilizaciones de todo el mundo. Desde las arenas soleadas del antiguo Egipto hasta las ciudades bulliciosas de hoy, el oro siempre ha fascinado de forma irresistible. Su brillo y su rareza lo han convertido en el mayor símbolo de riqueza y prestigio. Para los antiguos egipcios el oro estaba muy unido a sus creencias, sus rituales y su propia forma de ver el universo.
En la tierra de los faraones, donde el sol abrasador caía sobre las fértiles orillas del Nilo, el oro fluía como la sangre vital de una civilización poderosa. Desde las imponentes pirámides hasta los amuletos más humildes, el oro estaba por todas partes, un testimonio del legado duradero de Egipto. Acompañadnos ahora, mientras nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo. Nuestro viaje empieza en las minas, donde la búsqueda de este metal precioso marcó el destino de una nación. Los antiguos egipcios creían que el oro no era un simple elemento de la tierra. Era un regalo del cielo, nacido de las propias lágrimas de Ra, el dios del sol. Cuando Ra lloraba lágrimas de alegría, éstas caían a la tierra, convirtiéndose en brillantes pepitas de oro. Este origen divino le dio al oro un aura sagrada, poniéndolo por encima de todos los demás metales. Se convirtió en sinónimo del brillo del sol, de su calor que da vida y de su conexión con los reyes y el poder. Para conseguir este metal divino, los antiguos egipcios hacían viajes muy largos y difíciles a los rincones más lejanos de su imperio. Desde el desierto de Nubia, al sur, hasta la península del Sinaí, al este montaron minas enormes porque tenían muchísimas ganas de conseguir ese metal tan valioso. Los mineros, que muchas veces eran prisioneros de guerra o gente obligada a trabajar, trabajaban muy duro con un calor que agobiaba y en sitios muy apretados. Con herramientas muy sencillas, de cobre y de piedra, picaban la roca dura, siguiendo las vetas de oro hasta lo más profundo de la tierra. El mineral que sacaban, que era una mezcla de roca y metal valioso, después lo llevaban muchas veces a lomos de burros o en barco por el río Nilo a los sitios donde lo fundían. Allí unos artesanos muy hábiles usaban técnicas ingeniosas para separar el oro de las impurezas. Usaban hornos con carbón vegetal para calentar el mineral a temperaturas muy altas. Así, el oro se derretía y lo podían recoger. Este trabajo tan duro daba como resultado el metal valioso que luego adornaría los templos, las tumbas y los cuerpos de los faraones. El oro, para los antiguos egipcios, era mucho más que algo valioso. No era solo un símbolo de riqueza o poder, sino algo divino, muy conectado con lo que eran sus dioses. Lo llamaban la carne de los dioses, algo del cielo que se podía tocar aquí en la tierra. Esta idea estaba en toda su vida religiosa, desde los templos grandes hasta los amuletos más pequeños. Los egipcios veían un vínculo poderoso entre el oro y el sol, la fuerza que daba vida a su mundo. El oro, con su brillo radiante, parecía encarnar la misma esencia de la energía del sol. A Ra, el dios del sol, a menudo se le representaba con piel dorada y su cuerpo emanaba una luz cálida y etérea. Los faraones, considerados intermediarios divinos entre los dioses y la gente, también estaban muy relacionados con el oro. Sus tumbas estaban llenas de tesoros de oro y sus cuerpos adornados con máscaras y joyas de oro. El oro era muy importante en los rituales de entierro tan especiales de los egipcios. Los amuletos de oro, que muchas veces tenían dibujos de dioses protectores o símbolos sagrados, se ponían en las tumbas. Su objetivo era espantar a los malos espíritus y ayudar a que el viaje al otro mundo fuera seguro. Los egipcios creían que los muertos tenían que llevar adornos de oro para que los dioses los reconocieran en la otra vida. Esta creencia hizo que se crearan objetos funerarios preciosos, desde joyas hechas con mucho cuidado hasta sarcófagos muy elaborados, todos llenos de oro.
Aunque el oro tenía un significado religioso muy importante en el antiguo Egipto, su uso iba mucho más allá de los templos y las tumbas. Para la élite, el oro era un símbolo de su estatus que estaba por todas partes, adornando de todo, desde los muebles y los carros hasta la ropa y las joyas. Los egipcios ricos se adornaban con collares, anillos y pendientes de oro muy elaborados, mostrando su riqueza y su gusto refinado. Los artesanos transformaban el oro en objetos preciosos, tanto grandes como pequeños y personales. Llegaron a dominar técnicas como el granulado, la filigrana y el cloisonné, creando diseños muy detallados que demostraban lo bien que trabajaban este metal tan valioso. Incluso para la gente del pueblo, el oro tenía un atractivo especial. Los amuletos de oro, que muchas veces representaban dioses que protegían, eran muy buscados porque se creía que tenían el poder de alejar el mal y traer buena suerte. Pero el uso más lujoso e impresionante del oro se reservaba para los propios dioses y para los faraones, que eran como sus representantes aquí en la tierra. Los templos, que se hacían para honrar a los dioses, se adornaban con cantidades enormes de oro y así se convertían en lugares muy brillantes que mostraban mucha riqueza y fe. Las paredes brillaban con pan de oro, las estatuas de los dioses relucían con los rayos del sol e incluso las cosas más normales, como los cuencos para las ofrendas y los quemadores de incienso, muchas veces se hacían con este metal tan valioso. Los egipcios creían que al adornar sus templos con oro, estaban creando una casa adecuada para los dioses, un lugar que mereciera su presencia divina. Los faraones, a los que veían como dioses vivos, también estaban muy unidos al oro. Sus tumbas, que eran construcciones muy grandes hechas para asegurar que llegaran bien al más allá, eran como cofres del tesoro de verdad, llenas de cantidades de oro que ni te imaginas. La abundancia de oro enterrado con los faraones servía para varias cosas. Era un símbolo poderoso de su poder y estatus que demostraba su riqueza y su derecho divino a gobernar incluso en la muerte. Se creía que el oro podía transformar las cosas. Pensaban que elevaba el espíritu del faraón y le ayudaba en su viaje al más allá. El oro no solo era importante para la religión y como símbolo, también era clave para la economía del antiguo Egipto. Se usaba como moneda para facilitar el comercio y para pagar los impuestos. Los egipcios controlaban minas de oro muy grandes, que estaban sobre todo en Nubia y en el desierto oriental. El encanto del oro se extendía mucho más allá de las fronteras del antiguo Egipto. Su fama como metal precioso y duradero se extendió por todo el mundo antiguo, atrayendo a mercaderes y comerciantes de tierras lejanas. Egipto, con sus grandes reservas de oro y su lugar estratégico en el cruce de importantes rutas comerciales, se convirtió en un centro de comercio internacional. Desde los puertos bulliciosos del delta del Nilo hasta los oasis del desierto que había en las rutas de las caravanas, el oro entraba y salía de Egipto, impulsando una economía que crecía mucho. Los mercaderes, con sus barcos cargados de productos de costas lejanas, llegaban con ganas de cambiar sus productos por este metal tan deseado. Los egipcios, a su vez, buscaban cosas de lujo que no había dentro de sus fronteras, como madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán y ébano y marfil del África al sur del Sáhara. Los antiguos egipcios establecieron importantes relaciones comerciales con la tierra de Punt, situada junto al Mar Rojo o en el Cuerno de África. Punt era conocido por sus productos exóticos, como el incienso, el ébano, el marfil y el oro. Los egipcios emprendieron expediciones a Punt, desafiando mares peligrosos.
Estas expediciones quedaron grabadas en las paredes de los templos, demostrando su capacidad para navegar. Los relieves del templo de Hatshepsut muestran barcos cargados de tesoros de Punt. El comercio con Punt era recíproco. Los egipcios ofrecían oro, lino, papiro y productos manufacturados a cambio. El oro, además de ser una mercancía importante, también sirvió como una herramienta muy poderosa para la diplomacia en el antiguo Egipto. Los faraones, que querían mantener relaciones de paz con sus vecinos o proteger sus fronteras de posibles peligros, muchas veces utilizaban el oro como regalo diplomático. Estos regalos, que se presentaban con mucha ceremonia y acompañados de grandes declaraciones de amistad y buena voluntad, servían para fortalecer las alianzas y frenar las agresiones. Los egipcios también usaban el oro para asegurarse el acceso a recursos vitales, como la madera de los bosques de cedro del Líbano o la turquesa de la península del Sinaí. Al ofrecer pagos generosos en oro, los egipcios aseguraban un suministro constante de estos materiales esenciales que eran cruciales para sus proyectos de construcción, la fabricación de barcos y la creación de artículos de lujo. El flujo de oro, tanto el que entraba como el que salía de Egipto, impulsado por el comercio, la diplomacia y las conquistas, tuvo un impacto muy grande en el mundo antiguo. Aunque el oro reinaba en el antiguo Egipto, otros materiales eran igualmente apreciados por su belleza y rareza. El lapislázuli, una piedra de un azul muy fuerte, se valoraba especialmente por su color intenso y porque lo asociaban con el cielo. Se extraía en Afganistán y simbolizaba los cielos y lo divino. La máscara funeraria de Tutankamón muestra lapislázuli junto al oro, simbolizando riqueza y poder. La turquesa, una piedra de un color azul verdoso muy vivo, se sacaba de minas en la península del Sinaí y otras zonas muy secas. Su color, que recuerda al agua y a las plantas, era un símbolo de fertilidad, de que las cosas vuelven a nacer y de protección. La turquesa se usaba en amuletos y joyas porque la gente creía que tenía poderes mágicos. La obsidiana, que es un vidrio que viene de los volcanes, era un símbolo tanto del caos como de la protección. Como tenía los bordes muy afilados, era perfecta para hacer herramientas y armas. Los artesanos, que eran muy hábiles, convertían estas piedras y materiales en objetos preciosos. Estas piedras hicieron que el arte del antiguo Egipto tuviera muchas más formas de expresarse. Viajando por el antiguo Egipto, exploramos el legado dorado de una civilización que adoraba su belleza y poder. El oro tenía un lugar sagrado, representando el brillo del sol y la inmortalidad de los dioses. Desde las minas hasta los talleres, los artesanos creaban objetos de belleza y significado. El oro adornaba templos, tumbas y cuerpos, simbolizando la riqueza y la eternidad. Jugaba un papel muy importante en la economía, facilitando el comercio y la diplomacia. La atracción del oro conectó a Egipto con civilizaciones lejanas, dando forma a la historia. El legado de la fascinación del antiguo Egipto por el oro sigue resonando hoy en día. Los impresionantes objetos encontrados en sus tumbas, que se conservaron miles de años gracias al clima seco del desierto, todavía nos dejan con la boca abierta. Nos permiten echar un vistazo a una civilización que apreciaba la belleza, el trabajo de los artesanos y el poder que no se acaba de este metal tan valioso. Al admirar los tesoros de oro del antiguo Egipto, recordamos la atracción que los humanos siempre hemos sentido por este valioso metal. En todas las culturas y a lo largo de la historia, el oro ha sido un símbolo de riqueza, poder, belleza y de los dioses.
ha adornado nuestros cuerpos, los lugares donde rezamos y nuestras cosas más queridas. Los antiguos egipcios, que respetaban tantísimo el oro, nos enseñan algo especial sobre por qué este valioso metal nos sigue gustando tanto. Nos recuerdan que, además de lo que vale en dinero, el oro significa algo mucho más importante. Muestra nuestros sueños de belleza, de cosas que duren para siempre y de estar conectados con algo más grande que nosotros mismos. Los antiguos egipcios crearon una civilización que prosperó durante milenios. Esta civilización se desarrolló a orillas del fértil río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo traían limo que daba vida a la tierra. Esto permitía a los egipcios cultivar y producir excedentes de cosechas. Desde los bulliciosos mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. Sus faraones, considerados gobernantes divinos, invertían en expediciones a tierras lejanas. Estas expediciones buscaban recursos valiosos como oro, madera y animales exóticos. Acompáñanos a adentrarnos en el mundo del comercio en el antiguo Egipto. Viajaremos desde las soleadas orillas del Nilo hasta las lejanas costas de África y Oriente Próximo. En el corazón de cada ciudad del antiguo Egipto se encontraba el mercado, un centro lleno de vida y bullicio desde que salía el sol hasta que se ponía. Allí, tanto los habitantes de la ciudad como los extranjeros se reunían para intercambiar las cosas que necesitaban a diario y también para conseguir productos exóticos y de lujo. El aire estaba lleno del aroma de las especias, del sonido de la gente regateando y de la vista de telas de colores. Los granjeros traían sus cosechas repletas de grano, fruta y verdura. Los pescadores mostraban los peces que habían pescado ese mismo día en el río Nilo. Los artesanos mostraban con orgullo las cosas que habían hecho con sus propias manos. Cerámica, joyas y muebles. Los egipcios inventaron un sistema para que el comercio fuera justo para todos, el deben. El deben era una unidad de medida que se basaba en el peso del cobre. Servía para comparar el valor de las cosas y de los servicios. El mercado no era solo un sitio para comprar y vender, sino también un lugar donde la gente se reunía y se relacionaba. Las fiestas y las celebraciones religiosas a menudo se celebraban en el mercado, lo que contribuía a un ambiente aún más animado. El río Nilo, el alma de Egipto, era también su principal arteria comercial. Barcos cargados de mercancías navegaban a lo largo de toda su extensión, conectando la región del delta del norte con los confines meridionales del reino. Pero los egipcios no se conformaban solo con el valle del Nilo. Se aventuraban más allá, estableciendo rutas comerciales por tierra y mar que llegaban hasta la península arábiga, el Levante e incluso Mesopotamia. Las rutas terrestres, a menudo arduos viajes en caravanas de burros, cruzaban el desierto oriental hacia el Mar Rojo. Allí, los barcos egipcios se embarcaban hacia el país de Punt. Punt, que se cree que estaba en la actual Somalia, era una fuente de productos exóticos muy apreciados: incienso, ébano, marfil, oro e incluso babuinos vivos. Estas rutas no estaban exentas de peligros. Sin embargo, las ganas de obtener beneficios y el deseo de productos exóticos alimentaban el espíritu aventurero de los egipcios, convirtiéndolos en hábiles marinos y astutos comerciantes. El Imperio Antiguo, alrededor del 2686 al 2181 a.C., marcó el nacimiento de un poderoso estado centralizado en Egipto. Durante esta época, los faraones consolidaron su poder y se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, especialmente las pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales son testimonio de la autoridad de los faraones y la prosperidad económica del Imperio Antiguo. El comercio jugó un papel crucial en impulsar este crecimiento económico. Los faraones controlaban todos los aspectos del comercio, enviaban expediciones a tierras lejanas buscando recursos valiosos.
La madera de los bosques de cedro del Líbano era fundamental para construir barcos, templos y tumbas. El oro, extraído del desierto de Nubia, al sur, se convirtió en sinónimo del poder y la divinidad del faraón. El Imperio Antiguo sentó las bases para el futuro dominio económico de Egipto, estableció los sistemas y las redes que permitieron a las dinastías posteriores expandir aún más el comercio y asegurar el lugar de Egipto como una gran potencia del mundo antiguo. El Imperio Medio, allá por los años 2055 al 1650 a.C., vio cómo el poder egipcio resurgía tras una época de inestabilidad política. Los faraones de esta época se centraron en extender su influencia hacia el sur, a Nubia. Nubia, una región rica en oro, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones egipcias. El oro desempeñaba un papel fundamental en la economía y las creencias de los egipcios. Se le consideraba la carne de los dioses y poseerlo era señal del favor divino. Los egipcios establecieron puestos comerciales y fortalezas a lo largo del Nilo para asegurar el acceso a las minas de oro de Nubia. Además, desarrollaron técnicas de minería muy avanzadas para extraer este preciado metal de la tierra. El oro de Nubia impulsó la prosperidad del Imperio Medio. Sin embargo, la codicia de los egipcios por el oro nubio también provocó conflictos. Estas campañas fueron costosas y sangrientas, pero finalmente aseguraron el control de Egipto sobre Nubia y sus valiosos recursos. El Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1069 a.C., marcó el momento de mayor poder y prosperidad de Egipto. En este periodo, el Imperio egipcio alcanzó su máxima extensión, desde Nubia al sur hasta Siria al norte. Esta expansión trajo muchísima riqueza y artículos de lujo a Egipto, transformando su cultura y economía. Los faraones del Imperio Nuevo lanzaron campañas militares ambiciosísimas. Estas campañas pusieron amplios territorios bajo control egipcio y abrieron nuevas rutas comerciales. Los ejércitos egipcios regresaron de sus conquistas con montones de tesoros: oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos e incluso esclavos. El comercio con tierras lejanas floreció durante el Imperio Nuevo. Los barcos egipcios navegaron por el Mediterráneo, alcanzando las costas de Grecia, Anatolia y el Levante. Estos bienes exóticos se convirtieron en símbolos de estatus para la élite egipcia, impulsando aún más el comercio y el intercambio cultural. El Imperio Nuevo fue una época de riqueza y lujo sin precedentes en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus ambiciosos proyectos de ingeniería y el Canal de los Faraones es un testimonio de su ingenio y determinación. Esta ambiciosa vía fluvial, también conocida como el Canal de los Mares, pretendía conectar el río Nilo con el Mar Rojo, creando una ruta comercial directa entre Egipto y Oriente. El primer intento de construir el canal se le atribuye al faraón Sesostris III de la 12ª dinastía alrededor del año 1878 al 1839 a.C. Sin embargo, fue el faraón Necao II de la 26ª dinastía, alrededor del año 610 al 595 a.C., al que a menudo se le asocia con la finalización del canal. El canal fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Se extendía por más de 160 kilómetros, conectando el río Nilo con los lagos amargos, que luego se conectaban con el Mar Rojo. El canal facilitó el comercio y el transporte entre Egipto y Oriente. Permitía a los barcos egipcios evitar el peligroso viaje alrededor de la península del Sinaí, reduciendo el tiempo de viaje y los riesgos. Sin embargo, la construcción del canal no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su uso intermitente a lo largo de la historia, el Canal de los Faraones es un testimonio de la visión y la destreza de ingeniería de los antiguos egipcios. El otrora poderoso imperio egipcio no duró para siempre. La inestabilidad política, los conflictos internos
y el surgimiento de nuevas potencias en la región fueron erosionando poco a poco el dominio de Egipto. Para el período tardío, alrededor del 747 al 332 a.C., Egipto era una sombra de lo que había sido. Su economía estaba debilitada y sus rutas comerciales interrumpidas. El declive del comercio egipcio se debió a varios factores. Internamente, la inestabilidad política y los conflictos debilitaron el control del gobierno sobre las rutas comerciales y los recursos. El surgimiento de reinos independientes en Nubia dificultó aún más el comercio hacia el sur. Las presiones externas también influyeron. La llegada de nuevas potencias, como los asirios, babilonios y persas, desafió el poder de Egipto en el cercano oriente. El declive del comercio tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad egipcias. El declive del comercio egipcio marcó el final de una era. La historia del comercio en el antiguo Egipto es un reflejo del ingenio, la capacidad de adaptación y la ambición de esta civilización extraordinaria. Desde los animados mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. El legado comercial del antiguo Egipto todavía se puede apreciar hoy en día. Los egipcios desarrollaron sistemas complejos de comercio y diplomacia. Crearon tecnologías innovadoras para el transporte y la navegación. Establecieron rutas comerciales que conectaban territorios y culturas lejanas. Estas innovaciones prepararon el terreno para el desarrollo del comercio internacional en los siglos posteriores. Aunque los faraones y las pirámides hayan desaparecido hace mucho tiempo, el espíritu comercial que impulsaba al antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Mientras navegamos por las complejidades del comercio global en el siglo XXI, podemos extraer valiosas lecciones de los antiguos egipcios, quienes dominaron el arte del comercio y dejaron una huella imborrable en el mundo.